agradezco la convocatoria nuevamente de Udeápolis por hacerme partícipe de este evento y a través de T-Reader hago extensivo el saludo de este momento a todos los participantes que se han sumado a esta sesión. Vamos a desarrollar el tema que nos convoca en la parte introductoria de derechos reales y, en definitiva, si bien pareciera que el temario no es tan atractivo, finalmente sí lo va a terminar siendo, porque le vamos a dar esa dinámica que más o menos nos caracteriza, ¿no? Porque más allá de realizar, digamos, una explicación teórica del tema, que seguramente ustedes lo pueden leer en cualquier libro de derechos reales o en cualquier manual, vamos a darle un enfoque bastante aplicativo al tema. Vamos a hablar acerca de las mejoras, las clases de mejoras, por ahí los frutos, productos, las partes integrantes, accesorias, que son conceptos necesarios que debemos conocer como parte del conocimiento global de derechos reales, pero le vamos a dar una dinámica un poco más atractiva a este tema. Y para ello, naturalmente, vamos a recurrir a la casuística. Y a partir de la casuística vamos a identificar correctamente el ámbito de aplicación que corresponde a la parte integrante, la parte accesoria de un bien, a los frutos, mejoras, y más o menos esa va a ser la dinámica, ¿no? Y por otro lado, particularmente no tengo inconvenientes en que puedan hacer preguntas durante la presente exposición. No necesariamente tienen que esperar a los 10 últimos minutos. Si por ahí existe una pregunta vinculada al caso que estoy analizando, encantado de que podamos hacer el paréntesis y profundizar, porque a veces las preguntas de esa naturaleza ayudan a terminar de abordar todos los alcances de la cuestión que se viene exponiendo, ¿no? Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema en cuestión. A ver, partamos les quiero contar un caso, y a partir de ese caso vamos a ir, digamos, aterrizando los conceptos de partes integrantes y partes accesorias. Pero desde ya, la idea que nos vamos a hacer acerca de las partes integrantes de un bien, no, por definición que nos da la ley, es aquella que de pronto forma parte del bien, ¿no es cierto? Y que no se puede desprender del mismo sin que se altere la sustancia del bien. Entonces, esa es la definición que nos da la norma. Y las partes accesorias son bienes que tienen individualidad propia y que funcionalmente, ¿no es cierto?, están vinculados a otro bien, pero que mantienen plena independencia. Es decir, pueden ser susceptibles de derechos individuales. Entonces, imagínense, no sé, yo tengo en mi casa un sistema de bomba de agua, ¿no es cierto? Funcionalmente ese bien forma parte del bien mayor de mi casa, y de pronto esa bomba de agua y todo el sistema tiene un valor, es un bien mueble, y perfectamente puede ser susceptible de un derecho, no sé, aparte, ¿no? Distinto. Yo puedo constituir un derecho, no sé, de garantía mobiliaria sobre ese bien mueble. En cambio, en relación a las partes integrantes, nos dicen que no se pueden constituir derechos singulares. Es decir, imagínense, pues una columna de mi casa, sobre esa columna en concreto, yo no puedo constituir un derecho singular. O sea, si constituyo un derecho sobre el bien, no sé, un derecho de uso, usufructo, va a ser sobre la totalidad del bien. Entonces, eso por definición de la norma, parte integrante y parte accesoria. Ahora, yo les decía, ¿no?, que quiero comentarles un caso que pasó en la vida real y que generó bastante controversia hace algunos años atrás en la jurisprudencia nacional, en la Corte Suprema, inclusive llegó el caso al TC y no fue resuelto, digamos, de manera acertada en términos de derecho civil, y que ya con el transcurrir de los años han venido jurisprudencia que han ido corrigiendo esa errada interpretación que se sostuvo durante buena cantidad de años. El caso es el siguiente, y de hecho está vinculado a un centro comercial muy conocido, y seguramente muchos de nosotros hemos
hemos acudido a realizar compras de ese centro comercial. Pero el objetivo no es tampoco hacer una campaña publicitaria del caso, ¿no? Así que vamos a guardar la discreción del caso, pero seguramente, como parte de los materiales, en los siguientes días voy a ubicar esa sentencia del TCI y les voy a hacer llegar a través del apoyo de Reader. A ver, el caso es el siguiente. Inclusive puede pasar en la actualidad. Imagínense que de pronto, imagínense, hablemos de mí, poco para que sea más fácil de manejar el caso. Yo soy Percy Santos, soy dueño de un terreno inmenso en una zona estratégica en cualquier ciudad, ¿ah? Puede ser en Lima, en Chiclayo, en Apurímac, en Tacna, en cualquier parte del Perú. Digamos, soy dueño de un terreno de tamaño considerable. Y es todo lo que tengo, el terreno. Y no tengo, digamos, un capital para invertir en ese terreno, porque me gustaría construirlo, hacer, no sé, todo un centro comercial por el tamaño del terreno, pero no tengo esa capacidad de inversión. Entonces, uno de los centros comerciales conocidos se contacta conmigo, ¿no? Y me dice, Percy, mira, hemos visto que tienes un terreno de tamaño interesante en una zona muy, muy estratégica en términos comerciales y nos interesa hacer una inversión en ese terreno. Entonces, nosotros quisiéramos construir un centro comercial tipo el Jockey Plaza, el Real Plaza, el Mall, algo similar. Y bueno, ese es nuestro negocio, a eso nos dedicamos nosotros, me dicen, ¿no? Nosotros ponemos varios millones de soles, hacemos toda la construcción del centro comercial y luego alquilamos las galerías a distintas empresas, ¿no? A Claro, Telefónica, a los bancos, a las tiendas por departamento. Y en ese alquiler nosotros recuperamos nuestra inversión en una determinada cantidad de años. Y naturalmente nosotros te vamos también a pagar una renta mensual por la cantidad de años que tengamos un contrato, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contrato que se ajusta más a esa necesidad de intereses? Naturalmente, el contrato de arrendamiento no va a soportar, porque el contrato de arrendamiento se queda corto. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento, digamos, está diseñado para otras circunstancias, ¿no? No para que permita el contrato de arrendamiento hacer inversiones en el bien. Claro, se puede también, pero, digamos, no es el más idóneo. Porque en este caso, estos empresarios lo que quieren es invertir varios millones, realizar toda una construcción compleja, ¿no es cierto? Y luego ellos dedicarse al negocio de alquilar todos los espacios. Y a mí me van a pagar una renta. Entonces ahí la figura civil que más se ajusta, digamos, es el derecho de superficie. Entonces yo soy dueño del terreno, Percy Santos, soy dueño del terreno, y los inversionistas, los empresarios, son, digamos, van a ser los superficiarios. Entonces constituimos un derecho de superficie, que inclusive el arrendamiento puede ser por 10 años, mientras que el derecho de superficie puede ser puede extenderse por mayor plazo. Entonces, se constituye el derecho de superficie, ¿no es cierto? Y a partir de ello, los empresarios van a elaborar un proyecto de construcción, ¿no es cierto? Van a sacar su respectiva licencia de construcción en la municipalidad, van a hacer la edificación y luego van a hacer la declaratoria de fábrica en registros públicos, porque ahorita en registros públicos, ¿cómo aparece inscrito el terreno o el inmueble? Como terreno. Entonces, ese es el contrato que las partes van a suscribir, un contrato de superficie. Los empresarios van a pasar a tener la condición de superficiarios, van a realizar la inversión en el terreno, van a realizar la construcción del proyecto complejo, no sé, de edificación compleja, y luego se van a dedicar al negocio de alquilar las tiendas de departamentos por 20 años, 30, 40 años. Y durante todo ese lapso de tiempo me van a ir pagando una renta mensual. Y cuando termine la vigencia del contrato de superficie, ¿no es cierto? Al final de aquí, 50 años después, por ejemplo,
toda la edificación va a integrarse al terreno y va a pasar a ser una sola unidad inmobiliaria, digamos. O sea, cuando se constituye el derecho de superficie, el superficiario pasa a ser, entre comillas, propietario de la edificación. Es como si fueran dos propiedades distintas. Yo sigo siendo propietario del terreno y el superficiario es el propietario del terreno, perdón, de las edificaciones. Entonces, él como propietario de ese, pero es una propiedad no permanente, perpetua, sino es una propiedad temporal, por el tiempo del plazo de duración del contrato de superficie. Ojo con eso. Entonces, mientras dure el derecho, mientras esté vigente el derecho de superficie, tú tienes los mismos poderes respecto de las edificaciones. Puedes alquilar, puedes desalojar, reivindicar, puedes ceder en uso, usufructo, más o menos lo mismo que puede hacer un propietario, puedes hacer tú superficiario sobre toda la edificación que realices. Entonces, ese es el contrato, en términos más o menos resumidos. Ahora, casualmente, en el caso en concreto, digamos, yo para comprar este terreno, porque tampoco es que haya sido una herencia mía, sino ese terreno yo lo he comprado. Y lo he comprado a través del financiamiento de un banco. Entonces yo fui al banco, ¿no es cierto? Y les dije, mira, aquí tengo interés en comprar ese terreno que está en una zona estratégica, por favor, financieme. Yo voy a pagar una parte y luego una hipoteca. Entonces, efectivamente, yo constituyo una hipoteca con el banco. Ahí todavía no conozco a los empresarios, ¿ah? Estoy regresando un poco en el tiempo. Cuando yo, como Percy Santos, recién voy a comprar el terreno. Entonces, me acerco al banco, el banco me da el financiamiento, constituimos una hipoteca, entonces el terreno queda hipotecado a favor del banco, hasta que yo termine de cancelar la deuda, por 20 años, imaginemos, o 30. Entonces, ahí notemos algo relevante para el análisis. En este momento en que estamos constituyendo la hipoteca, en registros públicos, ¿cómo aparece inscrito el bien? Como terreno. Entonces, la hipoteca, ¿qué va a decir? Percy Santos está constituyendo una hipoteca a favor del banco X en relación al bien que consiste en el terreno tal, de área tal, inscrita en la partida registral tal, ¿no es cierto? Entonces, la hipoteca se está constituyendo sobre el terreno. Ojo con eso, el terreno. Ahora, han pasado 5 años, que ya yo soy propietario del terreno, y ahí aparecen los inversionistas y me dicen lo del contrato de superficie, y yo acepto. Entonces, ojo, ya está inscrito en el registro público la hipoteca. 5 años después, se constituye el derecho de superficie, y el derecho de superficie también se inscribe en registros públicos. Entonces, en la misma partida electrónica del inmueble, por un lado, en cargas y gravámenes, aparece inscrito en primer orden de preferencia en la hipoteca. Y luego, 5 años después, también se inscribe como una carga, en este caso, el derecho de superficie. Entonces, ojo, la hipoteca es un gravamen y la superficie es una carga. Esa diferencia es relevante hacerla. Cuando tú constituyes un derecho de uso, usufructo, superficie sobre un inmueble y se inscribe en registros públicos, eso se llama carga. Cuando tú constituyes sobre un bien una hipoteca o una garantía mobiliaria, eso se llama gravamen, chicos. Entonces, tengamos en cuenta esa diferencia para no confundirlo, porque a veces se trata como sinónimos. Cargas y gravámenes, esos son sinónimos. No, mentira. ¿Y cuál es la diferencia? Es que las cargas, los gravámenes son afectaciones reales a los bienes que se inscriben en sus respectivas partidas electrónicas, pero están sujetas a una eventual futura ejecución, porque están constituidas en respaldo del pago de una obligación. En cambio, la constitución de las cargas, no están destinadas a garantizar una deuda, ni tampoco van a terminar en un eventual remate, porque yo estoy constituyendo un derecho de uso, usufructo o superficie, y no es en respaldo de ninguna deuda, como en este caso, con los inversionistas. Con el banco estoy constituyendo una hipoteca para respaldar el pago de una deuda, y si yo no pago, el banco va a llevar a remate el inmueble y va a terminar en una ejecución, en un remate público, si no pago la deuda. Pero el derecho de superficie que estoy constituyendo a favor de los inversionistas no es en respaldo de ninguna deuda,
y si yo no dejo, no tengo nada que pagarles, y no va a haber riesgo de remate en el futuro. Esa es la diferencia entre una carga y gravámenes. Si bien en registros públicos lo inscriben en una misma columna en la partida electrónica, eso no quiere decir que sean exactamente lo mismo. Ahora bien, regresemos al ejemplo. Ya tenemos, por un lado, la constitución de la hipoteca, 5 años después, la constitución del derecho de superficie. Los inversionistas han contratado a su estudio jurídico de civilistas, ¿no es cierto? Y les dicen, no hay ningún riesgo, solamente hay una hipoteca, les dicen. Pero la hipoteca es sobre el terreno. O sea, cuando tú, 5 años después, constituyas la superficie y hagas toda una construcción del centro comercial, toda esa edificación no va a estar dentro de la hipoteca, le dicen los abogados. Porque la hipoteca es sobre el terreno. Ok, entonces el inversionista está tranquilo, ¿no? Dice, bueno, no es la hipoteca no choca conmigo. Entonces, se hace la inversión, se hace la construcción de todas las galerías y la superficie está yendo bien, está funcionando como inversión. Ya hay inquilinos, ya todas las marcas están instalándose en la tienda y todo bien, o sea, todo va marchando bien. Pero sucede lo siguiente. Por N circunstancias en la vida, ¿no es cierto? Imaginemos, ¿no? Yo, Percy Santos, dejo de pagar la deuda al banco. Ahora ustedes me dirán, oye, pero eso es tonto, ¿cómo vas a dejar de pagar si el superficiario te está pagando la super renta mensual y desde luego eso te alcanza para que pagues la hipoteca y para que tengas para gastos, para tus gastos? Sería, cuéntame un caso de la vida real. Oye, pero esto es real. ¿Pero por qué es que Percy deja de pagar la deuda? Lo que pasa es que imagínense, yo Percy Santos, ¿no es cierto? Imagínense que yo fallezca por un accidente de tránsito, una muerte natural, como fue, yo fallezco. Y tengo varios herederos en 2 o 3 relaciones, digamos, conyugales que he tenido a lo largo de mi vida. No es lo... Pero ese tipo de situaciones se da en la vida real, ¿no? Imaginemos, ¿no? Nada más. Por ejemplo, para efectos del ejemplo. Y entre todos los herederos están en una guerra ahí inacabable sobre quién debe heredar, más, menos, porque está en la mina de oro, ¿no? Por la renta. Y entonces tantos se han metido varios juicios ahí de sucesiones que en el fondo nadie se preocupa por pagar la hipoteca. Entonces el banco empieza a iniciar un proceso de ejecución de hipoteca, porque como no le están pagando al banco, el banco dice, oye, ya no me están pagando, entonces iniciemos el proceso de ejecución de hipoteca. Se inicia el proceso de ejecución de hipoteca y el abogado del banco le pregunta a la gerencia del banco, ¿no? ¿Y ahora cómo hacemos? Vamos a llevar a remate el bien hipotecado, pero ¿qué vamos a rematar? ¿El terreno o el terreno más toda la edificación? De hecho, al banco le conviene llevar a remate todo, el terreno más lo que se ha edificado, porque el inmueble va a tener mayor valor. Pero ustedes son los abogados de los inversionistas, de los superficiarios. Y ustedes van a decir, ni loco. O sea, se supone que el terreno es una propiedad y cuando me constituyeron el derecho de superficie, yo adquirí otra propiedad. Entonces, todo lo que he edificado es una propiedad distinta a la propiedad del terreno, al menos temporalmente, durante la vigencia de mi superficie, que son 50 años. Entonces, oiga usted, banco, no se meta con mi edificación. Si quiere sacar remates, pero ya, el terreno, en el peor de los casos. Entonces ahí va a entrar un poco el debate, ¿no? Porque el banco podría decir, bueno, la hipoteca estuvo constituido 5 años antes que tu derecho de superficie y tú sabías a qué te metías. Sí, pero el abogado del superficiario va a decir, sí, pero, a ver, vayamos a ver qué dicen las normas del Código Civil. Y yo me permitiría citar ahorita el artículo 1106 del Código Civil. A ver, permítame un segundo, por aquí tengo mi Código Civil.
A ver, 1106 del Código Civil. Dice, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. A ver, ¿es una norma dispositiva o es una norma imperativa? Cuando te dice, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Entonces es una norma imperativa, no dice salvo pacto en contrario, no dice nada, simplemente es categórico en la afirmación. No se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Entonces, imagínense el abogado del inversionista, ¿no? Debatiendo ahí con el abogado del banco. Le va a decir, el 1106 te dice que no puedes hipotecar bienes futuros. Entonces, la fecha en que tú constituiste tu hipoteca, solo existía ¿qué cosa? Solo existía un terreno. Entonces, tú no puedes pretender que esa hipoteca se extienda a bienes futuros, que bienes que han existido con posterioridad, 5 años después o 6 años después. Y es más, si leemos la escritura pública de constitución de tu hipoteca, ahí dice, Percy Santos, el propietario del terreno, que en vida fue en esa fecha, constituye la hipoteca sobre el terreno. Dice terreno. ¿Por qué? Porque en ese momento solo existía un terreno. Y sumado a lo que dice el 1106 del Código Civil, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Y es una norma imperativa. Pero el abogado del banco también no es tonto, ¿no? Naturalmente también... ¿quieres artículo? Yo te saco artículo, dice el abogado del banco. Y él podría citar el artículo 1101 del Código Civil. El abogado del banco va a citar. ¿Quieres artículo? Yo te voy a poner un artículo en la mesa. El 1101. ¿Qué dice? La hipoteca debe recaer sobre inmuebles, perdón, ese no, el 1101. La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado, a sus accesorios y al importe de las indemnizaciones, de los seguros, de las expropiaciones, salvo pacto en contrario. Ya, nos olvidamos de la última parte. El 1101 dice lo siguiente: la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Ahí nos quedamos. La hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Imagínense, ¿eh? El abogado del banco va a decir entonces, es cierto, señores superficiarios, es cierto que cuando se constituyó la hipoteca, el inmueble hipotecado solo era un terreno, es cierto, pero por disposición del 1101, todo aquello que viene a ser parte integrante de ese terreno se entiende comprendido dentro de la hipoteca. Entonces, esas edificaciones que usted ha hecho en el futuro, es cierto, 5 años después, 6 años después, se han integrado al inmueble. Y al haber una integración, estamos hablando de un único bien. Y por ende, la hipoteca se extiende a las partes integrantes. Entonces, esas nuevas edificaciones que usted ha realizado constituyen partes integrantes. Pero el abogado del banco va a decir, momentito, va a ser parte integrante cuando venza mi contrato de superficie. Mientras esté vigente, esa es una propiedad independiente. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Se acuerdan que por ahí leí una pregunta donde me dicen, oye, pero si Percy ha muerto, ¿por qué no aplican el seguro de desgravamen? Y se acaba la discusión. Usted me está engañando. En este caso no puede ser de la vida real. Asumamos que mi muerte se dio en circunstancias tales que no aplican el seguro de desgravamen. Estoy en una cláusula de exclusión. Me suicidé. Ya está. Con ese dato arreglamos para que el caso siga teniendo realidad. Entonces, ¿cuál es el punto? No aplica. Digamos que mi fallecimiento se ha dado de tal manera que
casualmente no puede activarse el seguro de desgravamen, porque hay una cláusula de exclusión de la póliza. Entonces, el banco sigue en su interés de ejecutar la hipoteca. Ahora bien, en el proceso de ejecución de hipoteca, el banco va contra todo el bien, ¿no es cierto? ¿Y a quién va a demandar en ese proceso? Naturalmente va a demandar al deudor, a los herederos, a las sucesiones, y también va a demandar al superficiario, como litis consorte necesario, porque la decisión que se tome en ese proceso tiene incidencia en el superficiario. En ese proceso de ejecución de hipoteca, de pronto se entra a discutir este tema. Entonces, el caso se va a terminar de resolver interpretando si la construcción realizada sobre el inmueble, sobre el terreno, 5 años después de constituir la hipoteca, es parte integrante o es un bien futuro. Entonces, les he leído los dos artículos. Hay un artículo a favor de los superficiarios y hay un artículo a favor del banco. Me gustaría, por favor, escuchar a ver sus opiniones, no sé, asumiendo que ustedes son los jueces de primera instancia y tienen que tomar una decisión sobre el caso. Me gustaría conocer al menos hacia dónde inclinarían la balanza y la justicia en este caso en concreto. Me comentan. Los voy a leer, los voy a estar leyendo. A ver. Excelente, doctor. Tenemos a dos participantes que quieren intervenir. Tres, doctor. Adelante, a ver, hay que ¿Sí? escuchar. Hay que escuchar. Doctor Marco, está activo su audio. Adelante, por favor. Ahí tenemos a nuestros amigos Curiae. A ver. Doctor, buenas noches. Buenas ¿Me noches. escucha? Sí, sí, fuerte y claro. ¿Desde qué parte del Perú Acá de Puno, doctor. Qué Buenas gusto, noches, Juliaca. estimado Marco, un saludo cordial. Buenas noches, lo escuchamos. Qué gusto escucharlo y felicitarlo por su ponencia y por el caso en concreto, doctor. Mi punto de vista aquí es claro en el sentido de que aquí prevalece la constitución de la hipoteca. Uno, porque como dice la norma, la hipoteca se constituye sobre el predio y sobre los bienes, ¿no?, que puedan, sobre las mejoras o las construcciones que posteriormente se puedan levantar, porque tanto el predio en sí y las construcciones forman un todo único, no se pueden separar. Entonces, si posteriormente se constituye un contrato de derecho real, que en este caso es el derecho de la superficie, entonces esta superficie ya se sujeta a lo que ya es una especie de un contrato accesorio, ¿no?, que ya dependería en el hipotético caso que si no se cumple con la obligación, entonces al ejecutarse se ejecuta todo lo que se encuentra adherido al predio, ¿no? Entonces, si se ha levantado una construcción, no podemos decir, aquí hay un derecho superficial y por lo tanto no procede la hipoteca. La hipoteca en principio tiene un rango, ¿no? Al mismo tiempo tiene una preferencia. Dos, el que ha contratado o celebrado el contrato de superficie ya conocía. Entonces, tampoco puede invocar de que yo no sabía o ignoraba. Entonces, todo eso me hace llegar a la conclusión de que si ese inmueble o el deudor incumple con su obligación, el acreedor tiene el derecho de ejecutar y consecuentemente cancelar, en el hipotético caso de que se llegue a rematar el bien y adjudicarse a una persona, cancelarse el bien y la carga también quedaría cancelado. Ese es mi punto de vista, doctor. Excelente, doctor Marcos. A ver, ¿quién más? Tenemos a la otra Claudio. Gracias por activar su cámara. Bienvenida, por favor.
active su audio. Adelante. Doctora Claudia, buenas noches, la escuchamos. Díganos de qué parte se conecta. De Lima, de Lima. Ok, díganos. Mire, analizando también la opinión del participante anterior, yo creo, como usted mencionó, ¿no? Que la hipoteca estaba inscrita en registros públicos, en la partida electrónica, y estaba inscrita sobre el terreno, ¿no? Que la hipoteca recaía en el terreno en específico, que cuando los inversionistas llegaron para poder invertir en el terreno, ellos sabían que existía una hipoteca sobre el terreno. Entonces, la hipoteca sobre el terreno ha perdurado por el paso del tiempo, a pesar de que ellos hayan construido, hayan levantado lo que hayan levantado, porque la hipoteca es sobre el terreno. Yo creo, dentro de lo que más o menos usted ha explicado, que no se debería ejecutar la hipoteca, porque Por el todo, sino solo por el terreno. Claro, ajá, pero en este caso, o sea, usted estaría concluyendo de que esa edificación, es que no es una, miren, hagamos un poco entendiendo tu línea argumentativa, ¿no? O sea, una cosa es que yo constituyo una hipoteca sobre un terreno a favor de un banco y al día siguiente mi hijo, mi sobrino que viven conmigo construyen un piso, 2 pisos, 3 pisos y ya, ¿no? Sin que tengan la condición de superficiarios. Simplemente se realiza la construcción, piso 1, piso 2, inclusive yo mismo hago la construcción y después dejo de pagar la hipoteca y el banco va a decir, oye, mi hipoteca era sobre el terreno inicialmente, pero como se han hecho construcciones, eso se ha integrado porque sigue siendo un único bien y por ende el remate va con todo. Pero en este caso en particular, esa edificación posterior está sujeto a un régimen de superficie, de derecho real de superficie, que por definición legal de la superficie separa temporalmente, genera por ficción 2 propiedades, una propiedad del terreno y otra propiedad del superficiario. Por eso es que el superficiario tiene plenos poderes, como si fuera un propietario de toda la edificación realizada. Entonces, no es lo mismo que la construcción se haya hecho sin ninguna independencia jurídica a que se haya hecho previa constitución de la superficie. Entonces, ese es un poco, entiendo tu línea argumentativa, a favor de que se remate la hipoteca, pero solo el terreno y no toda la edificación. No sé si te terminé de explicar, de entender más o menos por ahí. Sí, más o menos eso era lo que trataba de darle a entender. Porque, a ver, también, estoy haciendo la del abogado argumentativo, yo voy a argumentar para ambos lados, todavía no estoy fijando una posición. Es más, cuando el Código Civil en el 1106 nos dice no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros, ¿a qué se está refiriendo? O sea, ¿cuál sería el ámbito de aplicación del 1106? O sea, ¿qué es un bien futuro? Un bien presente es uno que ya existe en la actualidad, ¿no? Cuando uno compra un departamento en un proyecto, ¿no es cierto?, en planos, ¿qué está comprando? Un bien futuro que no existe al momento de la compra-venta, pero tú ya estás firmando un contrato de compra-venta de bien futuro y en la compra-venta sí está permitido la posibilidad de que se celebren ese tipo de contratos respecto de bienes que no existen al momento de la celebración del contrato, pero que van a existir luego. Entonces, cuando el 1106 del Código Civil te dice no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros, y haciendo un paréntesis, más adelante me hacen recordar para explicarles cómo funciona la hipoteca, porque ustedes cuando van y compran un departamento de bien futuro, o sea, no sé si han sido financiados por un banco, sale con un contrato de crédito hipotecario, y seguramente se van a quedar con la interrogante, ¿y cómo funciona la hipoteca en esos casos donde yo contrato un bien futuro? Luego les explico, no quiero hacerlo ahora para no mezclar las ideas, luego lo explico, pero un poco
argumentando en favor de los abogados de los inversionistas, el punto es, ¿no? Entonces, esa construcción realizada por los inversionistas, ¿constituyen o no constituyen bienes futuros? ¿Ya existían al momento de la constitución de la hipoteca o se construyeron después? Y es más, cuando se construyeron sin independencia jurídica o había una independencia jurídica sustentada en la superficie, que por definición genera una ficción de dos propiedades. Durante toda la vigencia del contrato de superficie van a haber dos propiedades, del terreno y la edificación. Y cuando termine la vigencia de la superficie, recién va a pasar a ser un único bien. Entonces, esa sería la argumentación que va a incidir desde el lado de los abogados de los inversionistas. A ver, dos participantes más, estimado Reader, para comentarles qué dijo la Corte Suprema, qué dijo el TC y cómo se rectificaron años después. Doctora, gracias, doctor. Doctora Nadia, había levantado su manito, ¿sí? ¿Va a intervenir? ¿Sí? Levante su manito, doctora Nadia. ¿Y va a intervenir? ¿O me equivoco? No, listo. Entonces damos paso. Ah, sí. Doctora Nadia, adelante y luego la otra Liliana, que han activado sus cámaras. Doctora Nadia, buenas noches. ¿Desde qué parte se conecta? Doctor, soy de Lima. Hola, Nadia, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Doctor, no me había quedado claro la pregunta el caso cuando lo formuló, pero entiendo que ya más o menos mis compañeros han hecho un hilo de lo que usted estaba manifestando. Lo cierto es que acá existe una contravención entre la hipoteca de un terreno contra lo construido, ¿no? Mientras esté en fábrica, doctor, y no se haya declarado la fábrica de lo construido, obviamente no podría entrar dentro de la hipoteca, ¿no? Esto se ha visto ya en un caso de casación en la Corte Suprema, que ha establecido obviamente que no se puede rematar un bien cuando la hipoteca se ha construido sobre un terreno que no ha sido construido. No recuerdo ahorita el número de casación, pero cuando lo tenga al toque, lo estoy buscando, lo paso por el mensaje para que lo tengan en la mano. A ver, pero la pregunta central es, esa edificación que han hecho los inversionistas en este ejemplo, por definición legal, son partes integrantes y por tanto forman parte de la hipoteca y por tanto se puede rematar todo, el terreno y lo construido, o No. son bienes futuros y al ser bienes futuros, por el 1106, la hipoteca no puede abarcar el bien futuro, por ende la hipoteca debe limitarse al terreno y entonces en el remate solo se saca remate el terreno. Claro, pero no sé, pero eso es un imposible jurídico, pues. No se puede rematar solamente terreno. Cuando tú invitas hipoteca y presentas la partida registral de lo construido ya, por haber sido declarado, ya no aparece como terreno, sino aparece ya como terreno construido, ya declarado. Entonces, al ser declarado, obviamente, existe esta contraversión. Justamente por esto le hablaba de esta casación que la estoy buscando, ya, donde establece obviamente que no se puede rematar sobre un bien construido a futuro cuando la hipoteca se ha constituido sobre un terreno no construido. Perfecto, O sea, no Nadia. declarado, no declarado con fábrica. Entendemos tu posición. Tú estás a favor del banco. Excelente. Entonces, un último participante, estimado Reader. Excelente, doctora Nadia. Muy amable también por intervenir. Doctora Liliana, muy buenas noches. Bienvenida. Prenda su micrófono, doctora Liliana. ¿Su audio? Uy, su audio, doctor. Está activo, pero está fallando su audio. A ver, por favor. No le escuchamos, doctora. Trate de solucionar, ¿ya? Para la siguiente intervención. Warley, por favor, puede activar su cámara para darle pase al audio. Si no, continuamos nada más, doctor. Sí, doctor Percy, continuamos. Gracias. Ya activó su cámara. Gracias, doctor Warley. Doctor Warley, buenas noches, lo escuchamos. Díganos de dónde se conecta. Desde la ciudad de la amistad, Chiclayo. Chiclayo. Doctor. Qué gusto, lo escuchamos, estimado doctor. Buenas noches. Muy buena su ponencia, doctor, para felicitarlo en primer lugar. Y la pregunta es esta, doctor. Llevé un proceso donde justamente la señora lo enfocó en eso, en que la hipoteca era sobre el terreno y la señora había construido 3 pisos, doctor. Una tremenda casa. Lo había hecho bonita con todos los acabados, se había invertido todo, su plata. Lo había hecho linda, pero pierde el proceso.
Entonces la señora en su cólera dijo, mira, a mí me han ganado el suelo, pero no me han ganado la superficie. Y vino con un caterpillar, lo destruyó los 3 pisos, doctor. Y le dijo, ahora sí, este es su terreno, ustedes, llévense. Y se fue, doctor. Y no hubo ninguna denuncia, nada, no hay nada. Y justamente el abogado del banco dijo, sí, en realidad era la superficie nomás. En realidad era esa. Bueno, Y lo otro que quería quedarse con toda la casa no se quedó. bien, Bien, lo que nos comenta es una posición de una línea jurisprudencial en el cual los tribunales vienen fallando en este tipo de controversias, precisamente en la actualidad a favor del banco, ¿no? En el sentido de que toda edificación que se haga con posterioridad de la constitución de hipoteca, la hipoteca va a abarcar todo. Pero les comento, esta controversia es antigua, porque este Código Civil no es de ayer, el Código Civil es del 84, y este tipo de debates no es de ayer, de anteayer, tiene mucho más de tiempo. Cuando esto se vio en los tribunales, es un caso muy, muy conocido aquí en Lima, un centro comercial muy, muy conocido que está por Javier Prado, pero no quiero decir su nombre, llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, y llegó, ojo, digamos, los inversionistas del centro comercial, los superficiarios, cuando ya se había iniciado el proceso de ejecución de hipoteca, y en ese tiempo, inclusive, el Código Procesal Civil tenía una falencia, una tara. Hoy por hoy, tú tendrías que notificar al deudor hipotecario y también al superficiario, como litis consortes necesarios. Pero en ese tiempo el Código Procesal Civil era ambiguo sobre si tenías que notificar al deudor nada más y no a los terceros poseedores o a los superficiarios ni nada por el estilo. El Código Procesal Civil no especificaba ello. Entonces, eso conllevó a que el proceso de ejecución de hipoteca se lleve a cabo solamente entre el banco y el deudor. Entonces, el superficiario no tenía conocimiento de que no se estaba pagando la deuda al banco, eso es lo primero, y segundo, se entera cuando ya el bien estaba próximo a salir a remate, o cuando ya habían perdido, creo, ya estaban perdiendo el proceso de ejecución de hipoteca. Entonces, lo que hace los inversionistas en ese momento, al tomar conocimiento del proceso de ejecución de hipoteca, es inician una demanda de tercería de propiedad. Y ustedes saben, para una tercería, ¿qué se necesita? Tener fecha cierta, ¿no es cierto? Entonces, sobre el derecho que han adquirido. Entonces, interponen una demanda de tercería de propiedad, demandan al banco y al deudor, a las dos partes del proceso de ejecución de hipoteca, y en ese proceso se empieza a discutir si la edificación sobre el terreno es un bien futuro o es una parte integral. Llega a la Corte Suprema y en la Corte Suprema se declara fundada la demanda de tercería. Es decir, la Corte Suprema concluyó de que esos bienes eran bienes futuros. Y claro, aplicaron a rajatabla el artículo 1106 del Código Civil. Dijeron, al momento de la constitución hipoteca, ¿existía o no existía la edificación? No. Por tanto, es una edificación que ha llegado a existir con posterioridad. Por definición, ¿qué es un bien futuro? Un bien futuro es aquel que cuando hiciste el contrato no tiene existencia física y que va a llegar a tener existencia jurídica posterior. Y eso es lo que ha pasado. En este caso, las edificaciones no existían al momento de la constitución de hipoteca. Eso ha existido años después y respaldado por un derecho de superficie que le genera una independencia ficticia, temporal, por la vigencia del contrato de superficie. No es una construcción cualquiera, no es una construcción realizada por el mismo dueño o por cualquier tercero. Aquí antes de la construcción, hubo previamente la constitución de un derecho de superficie. Entonces, eso dijo la Corte Suprema, declaró fundada la demanda de tercería de propiedad y le ordenó al juez del proceso de ejecución de hipoteca que continúe con el remate, pero solamente respecto del terreno. Y claro, con mucha razón leía por ahí en el chat, y también uno de nuestros participantes expuso, de que es absurdo.
porque ¿cómo vas a hacer el remate del terreno? ¿Cómo harías? Separas la superficie temporalmente de un lado, rematas esto, entonces, pero esa fue la decisión judicial. Luego este caso dio lugar a un amparo, llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional falló en el mismo sentido de la Corte Suprema, de que esa edificación era un bien futuro, por consiguiente, no era parte integrante. Pero han pasado los años, y bueno, la academia se vino en contra tanto de la sentencia de la Corte Suprema y la sentencia del TC. Ninguna de las dos eran sentencias con carácter de precedente vinculante ni nada por el estilo. Era una jurisprudencia más confundida entre los correctos conceptos e interpretación adecuada del ordenamiento jurídico. Y después, en futuras jurisprudencias, se ha ido corrigiendo. Y hoy por hoy, ya la línea jurisprudencial mayoritaria entiende que las edificaciones que se hagan sobre un inmueble con posterioridad a la constitución de una hipoteca no significan bienes futuros, sino son bienes, son parte integrante del bien, porque ya no se puede separar. Una vez que ya están unidos, no se puede separar y sin alterar la sustancia de este bien integrado. Entonces, hoy por hoy la línea jurisprudencial ya se ha corregido, por eso es que uno de nuestros participantes de la Tierra de la Amistad, Chiclayo, nos decía precisamente una jurisprudencia de un caso que él ha visto, aunque no con la figura de superficiario ni nada, simplemente como una propietaria que hizo la edificación y se dio el gusto de tumbar toda su edificación para que el banco no remate todo. Pero claro, lo que el doctor nos está narrando es una jurisprudencia actual de los últimos años, y también una de nuestras participantes, creo que fue Nadia, nos estaba buscando la jurisprudencia reciente con correcta razón, porque hoy por hoy ya la línea jurisprudencial se ha corregido y en la actualidad esos casos se vienen entendiendo como parte integrante. ¿Y cuál fue el error ahí? El error fue considerar a la edificación futura como bienes futuros. Es decir, aplicaron el mismo razonamiento de la compra-venta de bien futuro. Cuando tú compras un departamento en proyecto, estás comprando un bien futuro, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque en ese momento no existe el departamento 704, porque ahorita está en terreno. Tú estás comprando un bien futuro. ¿Y cuándo vas a ser propietario de ese departamento? Cuando se construya y se haga la declaración de fábrica en registros públicos y se le asigne esa numeración a ese departamento que va a estar en determinada altura. Ahí recién vas a ser dueño, pero al momento de firmar el contrato de compra-venta es una compra-venta sobre bien futuro, que va a existir con posterioridad. Entonces, ese mismo razonamiento en su entonces la Corte Suprema utilizó en el caso, y por eso es que dijo, ¿no? Cuando constituiste la hipoteca no existía la edificación. Por tanto, a ese momento era un bien futuro. Y como el 1106 dice, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros, lo siento, señores del banco. Entonces fue un caso de poder a poder, ¿no? Banco versus interesantes inversionistas en el Perú. Y como les digo, es un caso real. Voy a procurar conseguir la sentencia del TC, por ahí debe estar. Es un centro comercial muy conocido aquí en Lima. Y bueno, van a ver ese caso en esa jurisprudencia, y si puedo voy a buscar también la jurisprudencia actual para que un poco hagan el matiz. No hay un precedente vinculante a la fecha, pero la decisión correcta o la interpretación correcta es que debe prevalecer el artículo 1101 del Código Civil, que dice que la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué considerar bien parte integrante y no bien futuro? Uno, por la misma naturaleza. O sea, la edificación, una vez, valga la redundancia, construida sobre el bien, pasa a ser uno solo.
esa es la definición de parte integral. No se puede, salvo que hagas una construcción con estas edificaciones que son temporales, ¿no? Así, que se montan y se desmontan. Ahí cambiaría la cosa. Pero si es una edificación con cemento, fierro y piedra, obviamente parte integrante. O sea, primera razón para decir que es parte integrante. Eso. Segunda razón. El Código Civil, haciendo una interpretación integral, cuando habla, por ejemplo, de copropiedad, en la copropiedad, ¿no es cierto? Yo soy copropietario del 50% de acciones y derechos y tengo a mi hermano que es copropietario del 50% de acciones y derechos de un bien. Si yo quiero vender mi 50%, no lo puedo vender deliberadamente a cualquier tercero. Tengo que respetar el derecho de adquisición preferente que tiene mi hermano. Porque si no, si lo vendo a cualquier tercero, él va a demandarme por retracto, se va a subrogar en la posición del tercero y va a perder el que compró. Entonces, salvo que yo le comunique con una carta notarial, quiero vender y él no quiera comprar y recién puedo vender, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el Código Civil regula esta figura, por ejemplo? O sea, el Código Civil busca que hayan más propietarios únicos que copropietarios. O sea, la línea está en ese sentido, en ese norte. ¿Por qué? Porque parte de una premisa del ordenamiento jurídico. Donde hayan más copropietarios en un bien, es una fuente, es un foco de conflicto de intereses. Y es una cuestión verificable, ¿no? Cuando uno es dueño único, la probabilidad de que haya conflicto de intereses es menor a que cuando sean 3 copropietarios, 5 copropietarios. ¿Por qué? Porque a veces tienen que estar compartiendo los gastos de mantenimiento, de luz, de servicios, que esto, que el otro, de acá, de arriba, de abajo. Es un foco de conflicto de intereses. Entonces, si tú quieres vender tus acciones y derechos, dale la prioridad a que el derecho se consolide hacia una única propiedad. Entonces, el derecho no va a buscar, si el derecho tiene que decidir entre que hayan más copropietarios y propietarios únicos, va a inclinar la balanza hacia la unificación, hacia la consolidación de la única propiedad. Ese es el horizonte. Entonces, aterrizando ese razonamiento a este debate, a esta discusión de si es parte integrante o bien futuro, el derecho tiene que consolidarse hacia la unificación del bien. Y por último, el tercer argumento es entender a qué se refiere el Código Civil cuando dice que no se pueden hipotecar bienes futuros. No aplicar el razonamiento a rajatabla de la compra-venta de bien futuro. A lo que se está refiriendo el 1106 es, imagínense, yo en estos momentos compro en un proyecto un departamento, el piso 74, el departamento 74, en el piso 74. En este momento, al día de hoy, solo hay una pampa y un terreno, ahí están las máquinas escarbando y todo lo demás con su licencia de construcción. Yo ya compré el inmueble, pero en ese momento la pregunta es, ¿yo soy propietario de algo? Todavía, porque voy a ser propietario el día que ese bien llegue a existir físicamente y se declare su fábrica en registros públicos. Entre tanto, no. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo hipotecar ese bien que en este momento es futuro? Obviamente no, porque no soy dueño de nada. A eso se refiere el 1106. Cuando dice, no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Entonces yo no puedo hipotecar algo que todavía no existe. Entonces, ese es el ámbito correcto de aplicación del 1106. No se aplica al caso que hemos estado debatiendo. Entonces, todas las personas que compren inmuebles sobre proyectos inmobiliarios, que todavía no existen los bienes, no pueden hipotecar esos bienes.
A eso se refiere el 1106. Ahora, con justa razón, muchos de ustedes se van a hacer una interrogante grande y me van a decir, pero Percy, cuando tú vas a comprar un departamento en un proyecto, los bancos sí te aceptan. Hacen un crédito hipotecario para la compra de un departamento que es bien futuro y además la constitución de una hipoteca. ¿Y cómo hacen los bancos si existe el 1106? ¿Cómo es la operación? Porque el 1106 es claro y nos estás diciendo que mientras que el propietario no sea dueño, porque es un bien futuro, no puede hipotecar ese bien. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, aquí les voy a dar ese dato. A ver. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Excelente. Por ahí Ximena más o menos nos da la línea, la respuesta en el chat. A ver, es necesario contextualizar un poco de cómo se realizan los proyectos inmobiliarios. A ver, imagínense que el día de hoy, yo, Percy Santos, quiero hacer un proyecto inmobiliario. Entonces, lo primero que hago es compro un terreno. Ya, en Lince acabo de comprar un terreno de 300 metros cuadrados, o 500 metros cuadrados. En ese terreno quiero hacer un edificio, ¿no es cierto? Y por consiguiente, quiero vender esos departamentos. Y ese es mi negocio. Entonces, lo primero que hago, luego de comprar el terreno, es sacar mi licencia de construcción de la municipalidad. O sea, hago mi proyecto, ¿no? Contrato a un arquitecto, ingeniero, hacen todo el expediente técnico, cuántos pisos, dónde va a ir la escalera, dónde va a estar el sótano, las cocheras, el diseño, los acabados, todo. El sistema eléctrico, agua, desagüe, todo. Ya, de eso se encargan los ingenieros, junto con los arquitectos. Armamos el expediente técnico y con ese expediente técnico voy a la municipalidad y gestiono mi licencia de edificación. Entonces los técnicos de la municipalidad revisan mis planos, me hacen observaciones, de acuerdo a la cantidad de acuerdo a la zonificación. Esas construcciones tienen que realizarse de acuerdo a la zonificación aprobada para el lugar por la municipalidad también. Entonces ya esa es chamba de los ingenieros principalmente. Y una vez que la municipalidad aprueba mi expediente, ¿no es cierto? Yo empiezo a ejecutar obras. Entonces ya al contrato las maquinarias, al constructor y todo lo demás. Entonces se empieza a construir. Entonces esa construcción me va a demorar, pues imagínense, digamos que un año. En un año yo voy a tener toda la construcción, más los acabados, trabajando a doble turno. O ya 2 años, digamos, un poco para hacer más real el caso. 2 años me va a demorar en construir todo. Y ahora, una vez que termine de construir, lo que yo tengo que hacer es ir a la municipalidad para hacer la conformidad, ¿no? El trámite de conformidad, para decirle, mira, tú en mi licencia de funcionamiento me autorizaste a construir de acuerdo al expediente técnico que te presenté. Yo lo he construido tal cual, sin pasarme ni un centímetro acá ni allá, exactito. Así como están los planos, así está edificado. Entonces la municipalidad viene a hacer el trámite de conformidad. Entonces, ellos revisan, hacen el cotejo, ¿no? Que efectivamente lo construido esté igual a los planos. Aunque en la vida real eso no siempre es así, porque así como en el derecho no tenemos diversas interpretaciones, los ingenieros también tienen sus propios debates técnicos. Entonces, ahí tienen su pequeña controversia también sobre si está bien, igual o no. Entonces ya, es un tema de ellos, ¿no? En algún momento se van a poner de acuerdo, por la buena o por la mala. La municipalidad le otorga la conformidad diciendo que efectivamente hemos verificado que lo construido se ajusta a los planos. Entonces ahora yo, ya teniendo la conformidad de obra, ¿no es cierto?, voy a registros públicos a hacer la declaratoria de fábrica. Entonces ya el terreno va a dejar ese terreno y ahora se va a inscribir la edificación. Y naturalmente voy a hacer la independización, ¿no es cierto?, porque una cosa es la declaratoria de fábrica para toda la construcción y luego la independización para hacer
un título de propiedad de cada departamentito, una partida electrónica. Entonces, la partida matriz del terreno, ¿no es cierto?, va a dar lugar a que se independice, o sea, luego de la declaratoria de fábrica, se va a dar partidas electrónicas a cada departamento, con su respectiva numeración. Entonces ya ahí viene el reglamento interno, ¿no es cierto? Y también la designación de junta de propietarios. Ya, esa es otra historia. Entonces, una vez que ya está así, en teoría yo debería empezar a vender la propiedad departamento por departamento. Pero la venta lo voy a hacer todavía 2 años después. Entonces, los que se dedican al mundo inmobiliario no quieren realizar la venta recién después de 2 años, cuando terminen todo esto. Ellos quieren empezar a vender desde el día 1. Es decir, quieren financiar, porque para construir necesitan dinero, entonces necesitan financiar el costo de la construcción. Entonces lo que hacen es, efectivamente, empiezan a vender departamentos como bienes futuros en proyecto. Cuando ni bien obtienen la licencia de construcción, ya empiezan a vender. Pero, aquí está el pero, en paralelo, el inversionista, o sea, yo, me acerco a un banco, ¿no es cierto?, y suscribo. Hay varias modalidades de financiamiento, pero, digamos, el más común es suscribir un contrato de financiamiento de proyecto inmobiliario. Es decir, el banco me va a financiar la construcción para la maquinaria, para los ingenieros, arquitectos, los maestros de obra, para los materiales, etc. Porque lo que voy a vender, eso no va a cubrir el 100% de forma inmediata, y tampoco tengo asegurado que me vayan a comprar al día siguiente todos los departamentos. Eso se va a ir vendiendo poco a poco. Entonces, para construir, el banco me pide mi licencia de construcción, ellos evalúan el proyecto, y si ven que todo está ok, me aprueban un financiamiento, una línea de crédito para ejecutar, cosa que así yo, como inversionista inmobiliario, ya tengo de dónde sacar para todo, ¿no?, para la construcción. Y en paralelo saco a la venta los departamentos. Y en ese contrato de financiamiento del proyecto inmobiliario, ahí es donde se llega a un acuerdo con el banco, ¿no? Yo tengo que darle garantías al banco sobre ese préstamo. Puedo dar en hipoteca el terreno, o puedo constituir cartas fianzas, avales, fiadores, un montón de tipos de garantía. Lo concreto es que el banco ya tiene su garantía sobre el financiamiento para la construcción. Y después yo saco mi cartel, ¿no es cierto? Pongo mi lugar de venta y digo, venta de departamentos en este proyecto inmobiliario, el INSE, con el banco X. Claro, le pongo el banco X no porque me simpatice ese banco X, sino es que ese banco X me está financiando el proyecto. Y cuando yo te haga un contrato de compra-venta de bien futuro, tú vas a firmar en ese mismo contrato una constitución de hipoteca a favor del banco. Pero esa hipoteca no se va a inscribir inmediatamente, pues. Esa hipoteca el banco lo va a inscribir después todavía. Cuando se termine de construir, se haga la conformidad de obra, la declaratoria de fábrica, la independización, después recién se inscribe la hipoteca. Y es más, el banco le traslada esa obligación al dueño del proyecto. Pero eso no aparece en tu contrato de compra de bien futuro con hipoteca, eso aparece en el contrato de financiamiento del proyecto. Entonces, por eso les decía, ¿no?, cuando ustedes tengan la interrogante, oye, ¿y cómo me ofrecen a mí la venta de un departamento como bien futuro y constitución en hipoteca? Si el 1106 me dice que no se puede constituir hipoteca sobre bienes futuros. Ah, ¿puedes firmar el contrato? Sí, pero se va a inscribir en registros públicos, ¿cuándo? Cuando el departamentito ya tenga existencia real en los hechos, físicamente, y tenga su independización con su propia partida electrónica. Y eso va a suceder después. Entonces el banco, digamos, que hace firmar el contrato, pero queda en reserva, ¿no? Y ya cuando el dueño del proyecto termina de construir, hacer todos los trámites y ya tiene la partida electrónica de cada departamento,
plin, inscriben las hipotecas. Entonces, eso era más o menos lo que les quería comentar en esta primera parte en relación al tema de parte integrante y parte accesoria. Espero se haya entendido, espero el ejemplo nos haya permitido haber abordado el tema con algo de despertando algún tipo de interés para que sigan investigando por el lado de ustedes. Y espero se haya entendido, ¿no? Un poco, porque así funciona el mundo real, más o menos, en este ámbito. Ahora vamos a irnos a otro punto del tema que nos convoca. A las mejoras, para hacer otro debate interesante al respecto también. A ver, nos vamos a trasladar rápidamente, en esta ocasión, al artículo. Permítanme un segundo, por favor, a veces los artículos se me confunden. Al 917 del Código Civil. 917. Les voy a dar unos 30 segundos para que puedan ubicar ahí su respectivo artículo para que me sigan en la explicación. 30 segundos, por favor. Estimados participantes, si tuvieran para registro, ¿sí?, del curso solamente de hoy, ya tienen el mensaje allí en el chat. Solamente para el curso de hoy, la inversión es de 15 soles, certificado por 24 horas académicas. En caso del diplomado, que son 16 sesiones, que nuevamente tendremos al doctor Percy Santos en Udiápolis, y la inversión es de 150, pueden cancelar en 2 cuotas, ¿correcto? Al finalizar la sesión les explicaré referente a los beneficios que te brinda Udiápolis. No se preocupen de la asistencia, que al finalizar les estaré explicando, ¿sí? Al finalizar la clase. Bien, amigos, hemos aprovechado de hecho también para hidratarnos un poco. A ver. Entonces, esperemos que todos nos hayamos ubicado al artículo 917 de nuestro Corpus Juris Civilis, ¿no es cierto? A ver. Lo que dice este artículo es lo siguiente, a ver. El poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles que existan al tiempo de la restitución, y a retirar las de recreo que puedan separarse sin daño. Entonces, esa es la parte del artículo del 917 que nos interesa. A ver, pongamos un ejemplo para poner en contexto el ámbito de aplicación de este artículo, presentar la controversia, generar el debate, las opiniones y cerrar con las conclusiones. A ver, en esta ocasión, yo, Percy Santos, voy a ser el poseedor, ¿ya? Y de pronto, soy un poseedor. Les cuento un poco cómo me convertí en poseedor, ¿sí? Digamos que yo vivo en Lince, ¿sí? Y de pronto, tengo mi propiedad, ¿cierto? Pero digamos que mi propiedad es bastante, o sea, es un tamaño, es pequeño, no es la casa, es un modesto inmueble. Y espacio me falta, digamos. Y por ahí tengo mi carrito y tengo el problema con el vecino. ¡Ay, mueve tu carro! ¡Ay! Porque, digamos, estoy usando bastante el estacionamiento de la vía pública, ¿no? Entonces, por cosas de la vida, el terreno que está a mi costado está sin construir.
Y de pronto, un buen día se me ocurre, para no estar teniendo problemas con el vecino acá en la vía pública, ese terreno está todo así, con desmonte y toda la cosa, ¿no? Entonces, un día contrato a personal para más o menos dejarlo, toda la basura, las malezas, el desmonte, limpiarlo, ¿no? Y habilito un pequeño espacio, lo necesario para tener un espacio para, yo digo, temporal, ¿no? Para guardar mi carro. Y así, así empezó el tema. Pasaron 15 días, 20, 30, un mes, 2 meses, 3, 4, 5. Y de pronto me empezó a ir bien en la vida, en términos económicos. Udiápolis empezó a pagar más conferencias, más participantes. Los diplomados subieron de 15 a 50, 100 soles. Entonces, estamos bien. Y decido renovar mi carrito, pues, ¿no? Porque ya el que tenía, digamos, de los años 80 ya está pidiendo jubilarse. Y hago eso, ¿no? Me compro un carro actual. Y ya con ese carro me preocupa, ¿no? Porque digo, o sea, el carro antiguito lo dejaba ahí en el terreno al costado que estaba libre y no pasaba nada. Pero este carro ya me preocupa un poco porque igual no lo puedo dejar así libre, ¿no? ¿Y qué tal si le hago un muro, una pared, así, para cercar ese pequeño espacio? Por total, lo estoy usando y nadie me dice nada. Entonces, un buen día contrato, digamos, hago la contratación del personal que se necesita y hago el cerco. Y me quedo intranquilo, digo, y si se trepan por el techo, ingresan toda la noche, sobrado, desarman mi vehículo. Creo que lo voy a techar. Entonces, techo. Y después digo, ¿y si mejor habilito un espacio un poquito más grande para tener la cochera también para usar como depósito por ahí? Sí, ¿no? Entonces habilito otro espacio y también lo construyo. Y ya no solo es un espacio construido, con techo y demás. Inclusive para lavar el carro, se me ocurre ahí mismo instalar el agua, eh, instalarle luz, ¿no es cierto? Tengo un espacio como depósito al costado, también con material noble, y todo un sistema de desagüe, también pongo un baño, tal vez una ducha, ya, o sea, ya después de 3 años utilizando el terreno, digamos que he ido consolidando la posesión en ese terreno. Y ya se consolidó, ya voy 7 años ahí. Y ya empecé a pagar arbitrios, predial, ya estoy pagando luz, agua, le puse medidor y toda la cosa. Y bueno, ya me estoy preparando para la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? 10 años. Ahí vamos. Ojo, y les he contado un poco de detalles cómo he llegado a consolidar la posesión y se han dado cuenta que a mí nadie me ha cedido la posesión. Yo he ido consolidando la posesión progresivamente. Un día puse un pie, al día siguiente puse 2 pies, al día siguiente me quedé todo el día, al día siguiente me quedé todo el día y la noche y así, ¿no? Progresivamente. En concreto, ya voy 7 años y me estoy proyectando para la prescripción adquisitiva de dominio. Y en el año 8 me llega una cartita notarial. Oiga usted, desvergonzado, inmoral, usurpador, desaloje mi inmueble. Y me quedo mirando al cielo, ¿no? Así haciéndome al tonto. Porque así se comportan los poseedores. Y me hago loco, como que
como que no hubiera recibido la carta notarial. Y claro, por ahí en el chat me dices, precario. Efectivamente, soy precario. Porque no tengo título. ¡Conchudo, También, seguramente. Pero bueno. Hasta que no te pase la situación, digamos, la discusión moral sobre ese tema es bastante compleja y extensa. Pero bueno, me llega ¿no? Una invitación a conciliar, porque si no ya dice, no, si no voy a demandar por precario. O sea, y el propietario efectivamente ya está decidido a demandarme por precario. Eso ya está clarísimo. Entonces voy a la audiencia de conciliación y digo, pucha, mira, ya Udiápolis está pagando más. Creo que ya puedo alquilar una cochera, ¿no? Entonces, está bien, o sea, tampoco me voy a ir a juicio, ya yo soy civilista, ya sé que no puedo prescribir porque llevo en el año 7, voy a perder el proceso, y no quiero aparecer en un proceso judicial, Percy Santos demandado por desalojo por precario. Más adelante, quién sabe, uno quiere ser ministro de Justicia, premier, y me van a sacar ahí el antecedente de poseo precario. Entonces, no. Entonces voy a la segunda audiencia de conciliación, con mis lentes oscuros, un poco para no pasar roche. Llego al centro de conciliación, y ahí está el propietario así, molesto. Y me dice, oiga, señor, estoy precario, me tiene que devolver el inmueble mañana mismo, y me tiene que pagar todos los... Entonces ahí negociando, le digo, mira, te voy a devolver el inmueble, yo voy a desalojar, dame unos 15 días. Hacemos el acta de conciliación, y decimos, llegamos a dos acuerdos, ¿no? Uno, en 15 días yo le restituyo la posesión libremente, sin mayor juicio ni nada. Y también el propietario dice, me obligo a reembolsarte el valor de las mejoras. A ver, ¿qué mejoras necesarias he hecho? Ninguna, porque no había una construcción, y no he hecho una mejora. La mejora necesaria, no se olviden, es la inversión que uno hace en el bien para evitar su destrucción. Y en este caso yo no he hecho ninguna inversión que haya permitido la destrucción o deterioro del bien, porque era un terreno. Entonces, mejoras necesarias no he hecho. Pero sí he hecho mejoras útiles. O sea, toda la construcción de la cochera, del depósito, eso calificaría como una mejora. O sea, bueno, ahí también va a haber una discusión ahí, ¿no? Porque también una cosa es una construcción y una cosa es una mejora. Para no entrar en ese debate, porque claro, si yo construyo un primer piso, eso ya no es mejora, eso es construcción en terreno ajeno. Más o menos son cosas un poco más complejas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a cambiarle un matiz al caso para que calce así, para no engañarlos, ¿no? Digamos que la construcción ya existía, la construcción del primer piso ya existía. Entonces, se estaba por derrumbar, entonces yo le he puesto vigas, lo he tarrajeado, lo he pintado, le he cambiado todo el sistema de desagüe por uno nuevo, ya. Ahí sí, ahora sí, he hecho mejoras necesarias y útiles, y ahora sí. Un poco para no engañarlos, ¿no? Para no sorprenderlos. Ahora sí el ejemplo va a calzar mejor. Entonces, ojo, el terreno ya estaba construido, pero solo estaba por caerse, así, porque justo hubo un temblor y esa construcción, como era del año de la pera, ya estaba por caerse. Entonces yo hice la inversión para evitar que se destruya, he cambiado de columnas, he puesto reforzamientos, las vigas, y aparte he subsanado varias paredes, estaban filtrados, lo he derrumbado, lo he vuelto a construir, lo he tarrajeado, lo he pintado, he mandado a cambiar todo el sistema de agua y desagüe, y ya, estamos bien. Mejoras necesarias y útiles, no hay debate, ya está. Entonces el 917 dice, el poseedor tiene derecho al reembolso de las mejoras. Carambas. Entonces, digamos que yo le devuelvo la posesión en 15 días, como lo acordamos. Pasan las semanas, pasan los meses, y el propietario también se hace al loco.
Yo le digo, vecino, porque está a mi costado, ¿no? Vecino, ¿se acuerda que yo de buena fe, bueno, después de mi mala fe, le devolví la posesión? Por favor, reembolseme las mejoras, ¿no? Usted ya encontró el primer piso todo bonito, listo, se ha mudado. Y el vecino se hace loco ahora. No quiere. Entonces, le mando una carta notarial, le invito a conciliar, el vecino se hace loco, no va. E interpongo mi demanda. Reembolso del valor actual de las mejoras necesarias y útiles. 917. Ahí está mi demanda. Mi teoría del caso, mi demanda, mis medios probatorios. Yo contraté a una empresa para que haga toda la refacción, así que tengo todo documentado. Entonces, presento la demanda, el juez la admite, notifica al demandado, y el abogado del demandado contesta y dice, ¿no? Señor juez, solicito que la demanda sea declarada infundada. ¿Por qué? Porque el abogado de la parte demandante, Percy Santos, está haciendo una interpretación literal del 917. Literal, ¿por qué? Dice, el poseedor, sí, claro, yo no tengo dudas que él ha sido poseedor. Tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles. No hay duda de que ha hecho mejoras necesarias y ha hecho mejoras útiles. Eso no hay duda, está bien documentado. Pero ese artículo tiene que interpretarse no de manera literal, sino de manera restrictiva. ¿Qué es una interpretación restrictiva? Este artículo 917 aplica para todos esos poseedores que hayan hecho mejoras necesarias o útiles, pero siempre que se traten de poseedores legítimos. Es decir, poseedores que hayan ingresado al bien con el consentimiento del propietario. Inquilinos, usuarios, superficiarios, usufructuarios, todos ellos que hacen mejoras, ellos sí, pues, porque ellos son poseedores legítimos, han ingresado al bien con el consentimiento del dominus, del dueño. Cuando ellos hacen mejoras, a ellos sí hay que reconocerles su derecho al reembolso del valor de las mejoras necesarias y útiles. Así debe interpretarse el 917. Porque si usted lo interpreta literalmente, señor juez, va a terminar ordenando el reembolso de mejoras también a los poseedores precarios, como lo es Percy Santos. Y eso no puede ser. ¿Cómo es posible que su magistratura ordene a reembolsar mejoras a un poseedor precario, señor juez? ¿Dónde se ha visto? Usted va a premiar a los poseedores precarios. ¿No le basta que hayan vivido gratis en el inmueble sin pagar ni un sol durante todos estos años? ¿Y encima usted lo va a premiar reembolsando las mejoras? No, pues. Haga una interpretación restrictiva del 917, dejando fuera a los poseedores precarios y declare infundada la demanda interpuesta por Percy Santos. Entonces, yo como Percy Santos, como abogado demandante, efectivamente, en mi demanda estoy haciendo una interpretación literal. No hay, señor juez, no hay que hacer mayor esfuerzo, la norma es clara, carambas. 917, el poseedor tiene derecho al reembolso de las mejoras necesarias y útiles. Está probado que he hecho los dos tipos de mejoras, no ha prescrito la acción para demandar, así que por favor, no la hagamos más larga, de una vez. Y el abogado de la otra parte, señor juez, es un poseedor precario, haga una interpretación restrictiva para dejar fuera a los precarios. Los precarios no pueden terminar siendo premiados porque ya han vivido gratis. Ya. Nuevamente, este es el espacio donde vamos a ceder el uso de la palabra a los participantes, a los amigos Curiae, para que nos brinden sus apreciaciones y aportes. Estimado Reader, por favor, ¿me ayudas? Sí, doctor. Encantado, estimados participantes, tener activos sus cámaras para darles acceso al audio. Creo que la doctora Liliana ya solucionó su audio. ¿Sí, doctora? No.
Entonces, para la próxima, doctora. Ya, está bien, esperamos, doctora. Doctora Alan, por favor, si puedan activar sus cámaras para que también nuestro docente lo pueda ver a cada uno de ustedes. Está con disponibilidad. Perfecto. Doctor Marcos, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara. Adelante, por favor. Doctor Marco, buenas noches. Díganos de qué parte del Perú se suma al presente curso y coméntenos. Doctor Marco, ¿puede activarlo desde su monitor? Ah, sí, disculpe. Ahí está. Ahí Adelante. estamos, doctor. Bienvenido. Nuevamente acá, de Juliaca Puno, doctor. Qué gusto, Eh, doctor Marco. Buenas noches. Saludos Buenas cordiales. noches, doctor. Hermanos de Puno. Sí, gracias, doctor. Bueno, cuando estamos analizando el artículo 917 del Código Civil, y ahí no podemos hacer una interpretación restringida en razón de que la norma habla del poseedor. La norma dice el poseedor tiene derecho. No hace referencia al poseedor inmediato, al poseedor de mala fe, absolutamente, doctor. Entonces, ¿Ya? para mí, tendría derecho al reembolso de las mejoras tanto el poseedor inmediato, que sería de buena fe, como incluso el poseedor de mala fe. ¿Por qué? Porque ambos son poseedores, ¿Okay? donde la norma, ese dicho, no se puede distinguir donde la norma no distingue. Entonces, Doctor Marco, creo que yo lo voy a contratar a usted para que me defienda en ese proceso. Lo que usted está sosteniendo como parte de su argumentación es un principio general del derecho. No se puede distinguir donde la ley no lo hace. Así es, doctor. Entonces, muy buen concluyendo, aporte. doctor, para mí, fundada la el demanda. reembolso de las mejoras necesarias y útiles se debe dar tanto al poseedor inmediato que tiene un contrato o también al poseedor de mala fe en cualquiera de sus de mala fe. Cualquier variante. Así es, cualquiera de sus variantes, doctor. Sí. Muchas gracias por su aporte, estimado doctor Marco. Todos lo han escuchado. Y un saludo para Juliaca Puno. La ciudad de los vientos. Doctor Alan, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante, por favor. Ya. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. ¿De dónde nos saluda? Bueno, desde la ciudad de Chiclayo. Estoy acá. Un saludo fraterno también para el norte. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también por sus conocimientos, por compartirlos con nosotros. Y bueno, mi pregunta iba también por el tema del desalojo, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no hay una construcción o no hay una edificación, pero sí el poseedor precario construye, ¿no? Digamos, el propietario podría exigir que se le reembolse, que se destruya, ¿no? Que se haga una demolición de ese predio y además de ello, o sea, en una acción de desalojo, pedir el desalojo, una indemnización y la demolición, ¿no? Porque no tengo ahorita el artículo preciso, pero hay un artículo que refiere de que el que edifica de mala fe sobre terreno ajeno tiene derecho a pedir el propietario tiene derecho a exigir la demolición si le causara perjuicio y además de ello tiene derecho a una indemnización. ¿Se podría aplicar en ese caso? O sea, en una acción de desalojo, pedir la demolición, una indemnización, además del desalojo, ante un poseedor precario bajo la causal de haber construido de mala fe sobre terreno ajeno. ¿Cuál sería su alcance, no? Estimado Alan, muchas gracias por las preguntas, son muy, muy pertinentes, muy acertadas. Me va a ayudar a profundizar la explicación en varios puntos. El artículo al que te refieres, la construcción en terreno ajeno en mala fe, es el 942 del Código Civil. Lo vamos a analizar, lo vamos a explicar, por favor, Reader, ayúdame con esa pregunta. No quiero terminar esta exposición sin darle respuesta a Alan, pero lo quiero hacer en la parte final, porque es parte de la exposición, porque no va. Ahorita lo que quería era participaciones que, así como el doctor ahí se me fue el nombre, de Juliaca, nos ayuden como amigos curiae
a argumentar a favor del demandante o a favor del demandado para la procedencia o no del reembolso de las mejoras. Luego vamos al espacio de las preguntas. En general, de hecho, es una pregunta muy acertada. Por favor, Reader, como te digo, hazme recordar esa pregunta de nuestro amigo de Chiclayo. No tengo el lapicero en la mano para tomar nota, pero sí sé a qué se está refiriendo. Excelente, doctor. Tenemos pase. Recordar que la próxima semana tenemos posesión, ¿correcto, doctor? Sí, sí. Sí, y Pero igual lo vamos a abordar, no hay que dejar sin respuesta a esa pregunta muy acertada. excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Nadia, ¿puede activar su cámara, por favor? Estoy dando pase. Doctora Nadia, nuevamente le doy pase. No, si no, doctor, tenemos de la doctora María Rosario que nos escribe por el chat. Sí. Doctor, si un cónyuge construye su casa en el segundo piso del terreno de su suegro, Ya, de sus suegros. por favor, preguntas al final, un poco para lograr el propósito de este espacio. Perfecto, doctor. Entonces, Tenemos abogados, amigos Curiae, a favor de la posición o en contra. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, el doctor Junior, ¿puede activar su cámara? Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Está activo su audio, doctor? Muchísimas gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué parte del Perú nos saludas? Paita, exactamente. ¿De dónde, perdón? Paita, estudiante de Derecho. Oh, qué gusto, te escuchamos. Adelante, Sí, Junior. Analizando el tema en concreto, bueno, creo que se le debería hacer una interpretación restrictiva, puesto que el poseedor es un poseedor ilegítimo, ¿no? Que ha ingresado de mala fe al bien, entonces no habría responsabilidad de reembolsarle los bienes, pero hay que tener en cuenta que hay una conciliación que se debe de cumplir, ¿no? Que se ha obligado a restituir. Entonces creo yo que viéndolo desde ese punto de vista tendría que cumplirse lo pactado. Buen punto, Junior. Ya le das un enfoque más procesal y obligacional, porque ya hay un pacto en el acta de conciliación, donde él ha reconocido y se ha obligado, ¿no es cierto? Y ya al margen de que si le corresponde o no por el 917, porque desde tu posición debería hacerse una interpretación restrictiva, que es lo saludable, pero como ya te obligaste voluntariamente, ya generaste una obligación y por tanto las obligaciones generadas hay que asumirlas. Sí, es una argumentación válida. Al margen de la interpretación que sea de la norma, ya es una cuestión más de enfoque procesal. Existe un acuerdo de conciliación donde se ha pactado, ¿no? En todo caso, un poco para generar mayor debate, imaginemos que ese punto no se hubiera pactado en la conciliación. Asumamos, ¿no? Un poco para que el debate se circunscriba al 917. Pero bien, considerando que no tenemos mucho tiempo y para tener tiempo para las preguntas, voy a dar respuesta a la cuestión en controversia. A ver, y un poco respondiendo también la pregunta que quedó ahí en el tintero. En el 942, miren, dice, ¿no? Edificación de mala fe en terreno ajeno. Dice, si el propietario del suelo obra de mala fe, no, perdón, es el 9. Ya, el 941, perdón. El 941 dice, cuando se edifique de buena fe en terreno ajeno, el dueño del suelo puede optar por hacer suyo lo edificado u obligar al invasor a que le pague el terreno. En el primer caso, el dueño del suelo debe pagar el valor de la edificación, cuyo monto será promedio entre el costo y el valor actual de la obra. En segundo caso, el invasor debe pagar el valor comercial actual del terreno. O sea, yo les decía hace un momento que por eso era importante hacer la diferencia. Una cosa es hacer una construcción en terreno ajeno y otra cosa es hacer mejoras en terreno ajeno, porque tienen regulaciones diferentes.
Por eso es que hice una modificación en el ejemplo para no generar la confusión. Por eso les dije, en el ejemplo hice el cambio, ¿no? Ya no se trata de un ejemplo donde yo construí nada, sino ya estaba construido el primer piso, solo que estaba a punto de caerse, a punto de desplomarse. Yo ingresé sin autorización de nadie, puse vigas, cambié las paredes que estaban filtradas y que se iban a derrumbar, cambié la pared, está rajeado, he pintado, he cambiado los pisos, agua, desagüe, todo el sistema de servicios del inmueble. Porque si se trata de construcciones, ahí el régimen, la regulación, las consecuencias jurídicas que se desencadenan a partir de la construcción en terreno ajeno, va a tener consecuencias diferentes dependiendo la buena o mala fe del constructor. Entonces, en cambio, cuando solamente son mejoras y no nuevas construcciones, allí no se aplican las reglas de construcción en terreno ajeno, sino regresamos a las reglas solamente de mejoras. Y en las mejoras no dice si el reembolso que le debe corresponder es al poseedor de buena o de mala fe, no dice. Por eso, acertadamente, uno de los participantes nos decía, apliquemos el principio general del derecho. No hay que distinguir donde la ley no lo hace. Pero claro, el abogado de la parte demandada también decía lo siguiente: señor juez, no hay duda de que en este caso el poseedor ha actuado de mala fe. No hay duda. 2. Si usted va a ordenar el reembolso de las mejoras a favor de un poseedor precario, el ordenamiento jurídico se supone, está basado en principios y valores. Entonces también hagamos una ponderación en ese sentido y hagamos la reflexión, ¿no? El ordenamiento jurídico debe tolerar, porque se supone que el ordenamiento jurídico es un medio para llegar a un fin, a lo justo, o tratar de acercarnos lo más que se pueda. Entonces, cuando el 917 dice el poseedor tiene derecho al valor actual de las mejoras necesarias y útiles y no discrimina, lo que dice el abogado de la parte demandada, ¿no? Señor juez, usted tiene que hacer la ponderación de ese artículo ajustando a los valores y principios del ordenamiento jurídico en su conjunto. ¿Es sano? ¿Es óptimo? ¿Es saludable? ¿Es moralmente correcto que un poseedor precario, no obstante, de que ya disfrutó el inmueble ajeno de mala fe, además tenga derecho a que se le reembolse el valor de las mejoras? O sea, esa es la posición jurídica argumentativa del abogado de la parte demandada. Pero yo soy Percy Santos, yo soy el poseedor de mala fe, el demandante, y yo he contratado al doctor, se me fue el nombre de nuestro amigo de Puno Juliaca. Él es mi abogado. Y él, al momento de hacer su argumentación ya en dúplica, no solamente va a sostener lo del principio del principio general del derecho, de que no hay que distinguir donde la ley no lo hace, porque ahorita con la argumentación moral de valores, principios, ha quedado un poco debilitado. Él se va a recuperar y hace el uso de la palabra en la audiencia preliminar dentro del juzgado de litigación oral, y él va a argumentar lo siguiente, vía dúplica. Va a decir: señor juez, a ver, si vamos a entrar al plano de lo moralmente correcto e incorrecto, los valores y principios, contextualicemos la conducta de Percy Santos. No hay duda de que es precario, porque formalmente esa es la calificación jurídica que le corresponde como poseedor. Nuestro amigo de Juliaca, el abogado que me está defendiendo en la audiencia de juicio oral, en la audiencia preliminar, perdón, en los módulos de litigación oral, es el doctor Marco.
Él está argumentando en este momento. Y como les decía, ha recibido una argumentación más allá del tema de plantear la argumentación restrictiva. El abogado del demandado ha puesto en el debate, ha sensibilizado al juez, usando sus técnicas de litigación oral. Señor juez, ¿cómo es posible? Juzguemos este caso desde el punto de vista moral, ético, los principios y valores que el ordenamiento jurídico civil debe permitir en este caso en concreto. ¿Es moralmente correcto que un poseedor precario tenga derecho a que se le reembolsen las mejoras, pese a que ya vivió varios años sin pagar ni un sol de renta en el inmueble ajeno, pese a que está probado que ha vivido de mala fe? Entonces el juez ha quedado un poco, vaya, buena técnica de litigación oral ahí. Entonces el juez está ahí inclinándose a favor de declarar infundada la demanda, pero le da la dúplica al doctor Marco, que es quien me representa en esa audiencia, y él se va a recuperar con la siguiente argumentación. Va a decir: señor juez, si vamos a entrar en la discusión sobre lo moralmente correcto o los principios y valores, contextualicemos la conducta del poseedor. Porque tampoco es que él se haya convertido en poseedor de un día para otro, y en esas 24 o 48 horas que ingresa el bien ajeno, ha hecho las mejoras, sino su conducta ha sido progresiva, de menos a más, de menos a más, de menos a más. Señor juez, le hago una pregunta. ¿La posesión de inmuebles ajenos está prohibido en el ordenamiento jurídico peruano? ¿Está prohibido en el sistema de justicia no solamente nacional e internacional? ¿Está prohibido poseer bienes ajenos? No, no está prohibido. Entonces, ¿por qué no está prohibido? Porque la posesión está reconocido por el ordenamiento jurídico. Señor juez, es más o menos así, su equivalente a la posesión: las uniones de hecho. O sea, lo formal es el matrimonio. Ir al registro civil, decir sí acepto, bla, 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 nos casamos. Esa es la relación formal, como el propietario. Pero también existe una relación de pareja que hacen vida en común, cumpliendo los mismos fines del matrimonio, y es una unión de hecho, y desencadena todas las mismas consecuencias jurídicas del matrimonio una vez que cumplan los requisitos, ¿o no? Sí. ¿Y es moralmente incorrecto la existencia de una unión de hecho? No. ¿Está prohibido la unión de hecho? En tanto no tengan impedimento para el matrimonio, está permitido. Entonces la posesión, señor juez, también no está prohibida, está permitida. Y es más, está regulada en el ordenamiento jurídico. Y en tanto esté regulada y permitida por el ordenamiento jurídico, la discusión moral ya está superada. ¿Por qué? Porque la posesión se consolida precisamente porque el propietario ha contribuido a que se consolide esa posesión. Por su descuido, negligencia, dejadez. Porque un poseedor se convierte en poseedor no por sola decisión, sino también por contribución indirecta del propietario. Porque alguien que es dueño, ¿cómo debe comportarse un dueño? De forma diligente, responsable, está pendiente, como un buen padre de familia. Si tú dejas en abandono un inmueble y sabes que el ordenamiento jurídico de tu país permite la posesión y permite la prescripción adquisitiva de dominio, tienes que actuar de manera responsable y diligente. Y precisamente ante no actuación responsable y diligente, contribuyes a que se consoliden posesiones. Y una vez que la posesión se consolida, pasa el tiempo, pacífica, continua, como propietario, hasta el ordenamiento jurídico, lo que quiere es que se formalicen las situaciones de hecho. Pasados los 10 años te va a dar tu título de propiedad.
señor juez, y si el ordenamiento jurídico permite que uno llegue a ser dueño después de 10 años, es porque tú has ido poseyendo el bien progresivamente, consolidando cada vez de manera más intensa esa posesión, y tú actuando como el buen padre de familia en relación a ese bien. Por eso es que te has hecho cargo de la luz, del agua, el teléfono, de los servicios públicos en general, de sus tributos. Has empezado a pagar arbitrios, predial. Entonces, si vamos a hacer el juicio de moralidad, también hagamos el juicio de moralidad de la irresponsabilidad y de negligencia del propietario, quien se ha desentendido de los prediales, de los arbitrios, los servicios públicos. Y el inmueble estaba abandonado y estaba por caerse. Y es en esa circunstancia el que le hace la inversión, luego de consolidarse progresivamente como poseedor. Y es más, si el ordenamiento jurídico al final te da un premio como prescripción adquisitiva de dominio para hacerte propietario, tú no vas a hacer las mejoras en el año 9, en el año 8, en el año 10. Las mejoras lo tienes que hacer a lo largo del tiempo. Porque un poseedor como propietario que actúa como dueño es el que hace mejoras precisamente. Y eso le vaya a ayudar a consolidar la propiedad por prescripción. Entonces, inclusive poniéndonos a discutir en el plano moral de principios y valores, el ordenamiento jurídico sigue tolerando la actuación del poseedor en esa circunstancia. Porque al Estado, al ordenamiento jurídico en su conjunto, le interesa un valor superior. ¿Cuál es? Que las propiedades no estén en situación de abandono ni de informalidad, sino todo lo contrario, estén cumpliendo su rol social. La propiedad tiene un rol social, satisfaga una necesidad, y no sobran los bienes, por el contrario, son bienes escasos. Y por otro lado, además de cumplir la función social que tienen las propiedades, o los inmuebles, o los bienes, además se encuentren en situación de formalidad. Por eso es que pasados los 10 años, si te has comportado como propietario, haciéndote responsable de sus tributos, obligaciones de servicios, y realizando mejoras, y actuando como dueño, porque si no haces mejoras, no pagas los tributos ni los servicios públicos, no estás actuando como dueño, eres un poseedor clandestino. Y si eres un poseedor clandestino, nunca vas a poder prescribir. Entonces, con esa argumentación, se recupera nuestro querido amigo Marco y deja la causa al voto para que el juez tome una decisión. Y por la argumentación realizada entiendo que la posición, al menos mía, ha quedado clara, ¿no? Que la demanda debe ser fundada. Y esa interpretación restrictiva tampoco es atendible. ¿Por qué? Porque los poseedores mediatos, el inquilino, el usuario, usufructuario, ellos no se rigen por el artículo 917. Ellos tienen su artículo especial. Dentro de la regulación del contrato de arrendamiento hay un artículo especial para las mejoras. El inquilino, si quiere hacer mejoras, tiene que hacerlo con autorización del dueño. Y si lo hace sin autorización del dueño, asume las consecuencias negativas de tal decisión. No son reembolsables. Y es más, el arrendador puede obligarlo a destruir eso. ¿Se dan cuenta? Al inquilino no le puedes aplicar el 917, porque el 917 no está pensado para el inquilino. No le puedes aplicar al usuario, ni al usufructuario, ni al superficiario, porque ellos tienen su artículo especial. El 917 está pensado más bien para el poseedor precario, para el poseedor de mala fe, para ese poseedor que no tiene contrato y que ha ingresado al bien por su propia cuenta. Esa es la verdadera conclusión y caso cerrado, señores. Ahora sí, me voy a la pregunta que nos hicieron por ahí, de Chiclayo. A ver, ¿qué pasa cuando una persona, ¿no es cierto?, el poseedor ha hecho construcciones en el terreno? O sea, imagínense, el propietario del terreno lo deja en abandono, yo ingreso al bien, tengo 7 años en posesión, y en esos 7 años ya he construido 3 pisos. ¿Sí? Entonces hace un proceso de desalojo, el propietario, y su título de propiedad, que adjunta su demanda, dice, ¿no?, terreno. Porque claro, no se ha hecho la declaratoria de fábrica porque yo no soy el dueño, pero ya he hecho la construcción. Entonces el demandado dice, señor juez, su título de propiedad dice terreno. Yo, demandado, no solamente soy poseedor del terreno, sino también toda la edificación. Y es más, yo he hecho la inversión para la construcción.
Entonces, lo que dice el cuarto pleno casatorio en esos casos es que se aplica el principio de accesión. ¿Y en qué consiste el principio de accesión? Aquello que les expliqué en la primera parte de la exposición. Todo aquello que se integra en un bien forma parte integrante. Entonces, toda la edificación realizada por el poseedor precario forma parte de un único bien. Entonces, si él es dueño del terreno, es dueño de todo lo que se hubiera integrado al bien. Entonces, debe declararse fundada la demanda de desalojo y ordenarse la restitución de todo el bien, porque se aplica el principio de accesión. Entonces, antes del cuarto pleno casatorio, los jueces civiles tenían pronunciamientos contradictorios. Algunos decían fundada la demanda, ordenada el lanzamiento, aplicando el principio de accesión, pero otros, accesión entendiendo esa edificación no como una nueva propiedad, sino como parte integrante. Pero otros jueces decían, uy, estamos en un proceso de desalojo. El demandado ha probado que es dueño de la construcción y el demandante es dueño del terreno. Entonces, aquí tiene que discutirse mejor derecho de propiedad y vaya a ser un proceso de conocimiento. Ya, ese sentido interpretativo ya quedó atrás. Ha sido desfasado por el cuarto pleno casatorio. Hoy por hoy, si el precario ha hecho edificaciones, esas edificaciones no se entienden como nueva propiedad, son parte integrante del terreno. Y al ser parte integrante, por el principio de accesión, todo es una sola unidad inmobiliaria, aunque pueda no estar inscrito en registros públicos como declaratoria de fábrica ni nada por el estilo. Pero para efectos del desalojo, el juez debe ordenar la restitución de todo y dejar expedito el derecho del demandado para que lo haga valer en la vía que corresponda. Es decir, podrás perder el proceso de desalojo porque no tienes derecho de propiedad alguna sobre la construcción, pero si has hecho una edificación en terreno ajeno de buena fe o mala fe, eso lo vas a discutir en otro proceso y tendrás que iniciar tu propio proceso. Pero eso no va a impedir el desalojo. Esa sería mi respuesta. Y la otra respuesta que quería dar era que las reglas de construcción en terreno ajeno no aplican a las mejoras. Las reglas de construcción en terreno ajeno aplican para edificaciones en terreno ajeno, dependiendo de la buena o mala fe. Y el 917 aplica específicamente a mejoras. Y las mejoras no son equivalentes, no son lo mismo que construcción. Esa importancia, esa diferencia hay que tenerlo bien marcado. Por ahí la doctora Liliana nos pregunta, en un divorcio le corresponde el 50% a cada uno, pero el ex esposo lleva más de 15 años que no lo habita, mientras que la ex esposa sí está haciendo uso del bien. En la municipalidad ella figura como única dueña y los servicios están en su nombre. La pregunta es, ¿la ex esposa puede solicitar prescripción adquisitiva? No. Hay una norma imperativa en el ordenamiento jurídico que dice que no procede la prescripción entre copropietarios. No procede la prescripción entre copropietarios. Eso es una norma imperativa, no procede. A ver, por ahí Alan nos hace una repregunta, dice, ¿y si puede aplicar el 943 en el proceso de desalojo por edificación en mala fe en terreno ajeno? A ver, el 943 nos dice, cuando se edifique de mala fe en terreno ajeno, el dueño puede exigir la demolición de lo edificado si le... no, en el 943 no podría ingresar esta pretensión porque el desalojo es un proceso sumarísimo. Y el 943 nos plantea una cuestión compleja y implica la demolición y todo. Eso tendría que tramitarse en un proceso de conocimiento. Y no serían... o sea, salvo que vayas a un proceso de conocimiento, pidas la aplicación del 943 junto con el desalojo. Ya, eso sí, puedes ir al conocimiento y juntar todo. Eso sí puedes acumular. Pero al sumarísimo no puedes llevar algo que es mucho más complejo, ¿no? Esa sería mi respuesta, estimado Alan. Bien, Reader, tenemos más preguntas. Llegamos a la hora final. Doctor, muchísimas gracias. Ciertamente sí, tenemos muchas preguntas, pero nos volvemos a ver el próximo miércoles, doctor. Muchísimas gracias por su valioso aporte académico a nuestros estudiantes, que ciertamente han sido totalmente prácticos. Doctor, que tenga un buen fin de semana, que Dios le bendiga en todo momento, y gracias nuevamente por acompañarnos un día más con UDEAPOLIS.
Bien, entonces yo agradezco la convocatoria, estimado Reader. Me dices que nos estamos viendo la otra semana, ¿verdad? Sí, doctor, el próximo miércoles en el mismo canal y en la misma hora. Como ya. Excelente. Agradezco la convocatoria y de hecho no quiero ser indiferente con lo que está pasando en el país. Un abrazo de solidaridad y un mensaje de unión, reflexión a todos en general, ¿no? Porque entiendo que Udiapolis es un canal que permite llegar a distintas partes del país. De verdad, no seamos indiferentes con el padecimiento de nuestro país y bueno, esperemos salir pronto de esta crisis y un saludo fraterno a todos nuestros, bueno, disculpen que me incluya, ¿no? A todos los que se han sumado en todo caso a esta sesión bastante nocturna. De hecho, bueno, nos vemos en la siguiente sesión, estimado Rida. Un abrazo y bueno,